El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse, un momentito, por favor. Hermanos, en aquel que cumple la palabra de Dios, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Eso es lo que encontramos hoy en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2. Vayamos profundizando en esta frase que acabo de enunciar. Todo aquel que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Participar de sus misterios. Desde el misterio de su encarnación hasta el misterio de su resurrección. De tal manera que en la medida en que Cristo se encarna en nosotros, podríamos decirlo así, no en el sentido como se encarnó en María, sino en el sentido de concebirlo en nuestro corazón. Entonces comenzamos a caminar en la vida del Espíritu conforme al mandamiento de Cristo. ¿Y cuál es ese mandamiento de Cristo? Lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Por lo pronto, quedémonos con esto. Clave esencial para vivir como Cristo vivió es hacer nuestras las palabras de San Pablo. Estoy crucificado con Cristo, dice Gálatas 2:19. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Significa estar tan unido con Cristo
que en Él crucifiquemos todo lo que es oscuridad, mal y pecado, todo aquello que nos aparta del rostro de Dios. Por eso dice el apóstol San Juan: el que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Cristo? Cumpliendo en todo la voluntad de su Padre. Por eso continuamente necesitamos estarle preguntando a Dios en oración: ¿qué es lo que quieres de mí? Por eso le decía el pequeño Samuel, inspirado por Elí: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué significa escuchar? Atender para obedecer. Todo el que obedece se asemeja a Cristo, quien, obediente al mandato de su Padre, descendió para estar con nosotros, para ser el Dios con nosotros. Dice el prefacio número 2 de Navidad, es decir, el segundo esquema. El prefacio es la oración que se hace antes de la consagración, que inicia: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese es el prefacio. Y tiene una frase muy hermosa que dice: se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo. Eso es lo que hace a Dios ser antiguo y a la vez ser nuevo, que Él es eterno. Por eso se le llama a Dios Elión, que significa el excelso, o el Shaddai, que significa también el sublime, el elevadísimo. También el Santísimo, porque es 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o porque en hebreo el decir 3 veces una palabra es como proyectarla hacia el infinito. Así también nosotros, en la medida en que entramos en la palabra de Dios, todo lo que leemos es siempre antiguo y a la vez siempre nuevo. Por eso nuestra vida, que vive en la antigüedad, es decir, que se ha quedado lejos o fuera de Dios, es necesario retornarla a la novedad de Cristo, porque en la medida en que nosotros introducimos nuestra vida en el corazón de Cristo, comenzamos a ser seres nuevos, comenzamos a ser completamente distintos y retornamos a la casa del Padre. Fijémonos bien cómo dice esta primera lectura y vamos a ir enlazando un texto con otro. En aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. En aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y en eso conocemos que estamos unidos a Él. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:23? A todo aquel que me ama y cumple mis mandamientos, yo lo amaré, mi Padre lo amará, y vendremos a Él para fijar morada en Él. Nos habla de cumplimiento de su palabra, de sus mandamientos, que enciende en nosotros el amor y hace que desciendan a nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo para unirnos en ellos, es decir, para hacernos partícipes
de la intimidad de la Trinidad. Por eso dice más adelante esta primera lectura: hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Vemos, por ejemplo, ese mandamiento que encontramos en Deuteronomio 6, 4 al 7, que dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento es antiguo, pero a la vez nuevo, porque Cristo le da una nueva proyección. Es decir, Cristo lo lleva a su plenitud en Él, porque nada podía haber sido comprendido en su magnitud, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, si Cristo no hubiera venido a aclararnos con lucidez toda su palabra, porque Él es la sabiduría del Padre. Por eso dice más adelante: este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Las tinieblas pasan porque en el momento en que Cristo desciende, solamente existe el resplandor de la luz de Cristo. Por tanto, las sombras pasan. Es decir, la antigua ley, a la vez que permanece, también pasa. Permanece lo esencial. Lo que no fue esencial pasó, porque Cristo no vino a abolir la ley de los profetas, sino a darles plenitud. Por eso dice el Papa Benedicto XVI que con respecto al Antiguo Testamento hay algo de continuidad, es decir, algo que permanece, y también hay ruptura, es decir, Cristo viene a traer lo nuevo, por lo tanto lo antiguo queda atrás. Esto significa que Cristo no viene a quitar el Antiguo Testamento, sino a conducirlo a su máxima comprensión, pero una comprensión meramente espiritual, porque anteriormente no se comprendía el Antiguo Testamento de manera espiritual, se comprendía muy a la letra, ¿sí? Muy a la letra. Por eso dice San Pablo: la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que nos lleva a comprender a profundidad la Escritura, porque Él mismo la ha inspirado. Por tanto, podemos decir que nuevo es porque la luz eterna es interior, y la nueva ley es la ley del Espíritu, que ya no está grabada en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Por eso es una nueva ley, plasmada en la intimidad de aquel que cree en Cristo. Si nosotros hoy creemos en Cristo, si ponemos nuestro corazón en Cristo, entonces eso nos permitirá a nosotros vivir en la nueva ley, que es la ley del Espíritu Santo. Quien ama está en Dios, por tanto en la luz, vive en Dios, conoce a Dios y permanece en Dios. Apocalipsis 21:5 dice: todo lo hago nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Por eso también dice Jesús en otra parte de la Escritura: a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, para recibir la nueva ley de Cristo es necesario tener un espíritu nuevo, renovado y transformado por la acción de su Espíritu. Para el que está en Cristo, todo es nuevo, ve con ojos distintos. Por eso dice el Papa Benedicto XVI que para todo aquel que contempla a Cristo, que va adquiriendo una visión sapiencial de las cosas. El Salmo 95 nos hace
invitaciones muy concretas para que nosotros llevemos a los demás el fruto de aquello que vamos concibiendo en nuestro interior. Primero dice, cantemos al Señor un nuevo canto. Segundo, bendigámoslo. Tercero, proclamemos su amor día tras día. Y cuarto, su grandeza anunciemos. Esos son los 4 puntitos que hemos de llevarnos hoy bien grabados. Primero, cantemos al Señor un canto nuevo. Pero el canto nuevo se canta con una vida nueva en la vida concreta. Segundo, bendecir al Señor. Donde quiera que tú te encuentres, bendícelo y a la vez agradécele. Tercero, anuncia su grandeza y proclama su amor, con hechos muy concretos, con una vida completamente arraigada en Cristo. Para percibir las verdades de la plenitud y encontrar el sentido pleno de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, hay que orar e implorar para que se nos dé y descienda a nosotros aquel que le inspiró y que Él, es decir, el Espíritu Santo, nos conduzca a la plenitud de Cristo. Que María Santísima nos sostenga con su poderosa intercesión para vivir en la vida nueva que Cristo hoy nos ofrece. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.